Sean todos bienvenidos al Monkey Podcast, nuestro podcast semanal del mundo de diseño por parte de Monkey Dice Studios. Vamos a estar nosotros intentando traerles diferentes temas relacionados con el mundo del diseño gráfico, industrial, arquitectura, bla 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 bla. O sea, es que lo que pasa es que el mundo profesional es tan amplio y extenso. Y antes de seguir con el tema, ¿cómo estás tú, Maris? Bien, bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿Qué tal, Gusi? bien, aquí. Pues yo ando emocionado porque la verdad es que siento que es un tema muy interesante y al final de cuentas es que a quién no le gusta el cine, ¿verdad? Y para hablarnos un poco de eso traje a un muy buen amigo. Iba a decir una mala onda, así. ¿Ibas a decir tú algo más? ¿Ibas a decir que a ti no te gusta el cine? No, que a un ciego no le gusta el cine, pero... No, pero para hablarnos de nuestro tema traje a un amigo de la infancia, ¿verdad? Pero que resulta que también estudió cine, entonces, sin más preámbulos, Diego Rosal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme también, estoy nervioso pero emocionado. No, la verdad es que yo sí estoy un cachito emocionado, aparte de que siento que nos iba a costar un poco que nos viéramos, ¿verdad? Porque aparte que vivimos como muy lejos y nuestro itinerario es un poco complicado, pero menos mal se dio la oportunidad y que ya estamos aquí para hacer un espacio y hablar del mundo del cine, ¿verdad? Cómo es estudiar el cine, cómo es la academia a diferencia de ya la profesión como tal, ¿verdad? Cómo es que vas viendo todo eso, porque al final de cuentas en todas las profesiones se va a dar eso. Sí. Entonces no sé si nos querés más o menos comentar como en qué momento tú dijiste yo quiero estudiar cine, porque sí, a todos nos gustará una película y me gusta esto, claro, y esto, pero decir, wow, eso quiero hacer yo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que se da? Pues creo que a diferencia de la actualidad, que creo que está mucho más normalizado el cine en las noticias del día a día, sí. Estoy hablando de los últimos 3 años, ¿verdad? Tampoco tanto. Hace 7, 8 años que yo estaba decidiendo que iba a estudiar, realmente no se escuchaba tanto, ¿no? Y yo era muy fan de 2 cosas. Uno de los videos de skate y BMX y sí, todas esas cosas, y de los videos de música. Entonces yo buscando alternativas, estaba pensando en estudiar ciencias de la comunicación, ¿no? Porque también uno piensa en buscar una carrera más formal, que existe en una universidad, porque en ese entonces no había cine en ninguna universidad. Ahora ya hay opciones. Y iba por ese camino, ¿no? Estaba muy decidido que iba a entrar a estudiar ciencias de la comunicación, pero creo que poco a poco fui investigando más, fui entendiendo más que no iba a ir a hacer lo que yo quería hacer a esa carrera. Empecé a también a ver más cine por el mismo interés de querer estudiar esto. Y creo que fue una película específica que vi como ya en el último año del colegio, que se llama Diarios de Motocicleta, que sí me dijo, no, sí, yo quiero hacer cine. Ese fue como el... Sí, yo quiero hacer algo así. Entonces me puse a investigar, ¿verdad? Luego venía la parte difícil de decirle a mis viejos que no iba a estudiar en una universidad, sino que encontré este lugar, ¿verdad? Encontré Casa Comal investigando y ya, le dije a mis viejos, lo aceptaron y entré a estudiar a Casa Comal. Ah, qué buena onda que sí. ¿Y Casa Comal es la única escuela que da cine a nivel profesional o existe otra escuela en Guatemala? Ya hay otras alternativas, ¿sí? ¿Verdad? En ese entonces era lo único, ¿verdad? Ahora ya hay carreras de cine, si no estoy mal, en la Panamericana, en la Marroquín y creo que en la Mesoamericana también. Sí, es que lo que pasa es lo que estabas mencionando, como se ha ido visualizando, entrando al consciente colectivo, entonces ya las universidades se fueron dando cuenta que sí era... Exacto, pero en ese entonces era el único lugar donde podías estudiar cine y no era una carrera universitaria, ¿no? Era un técnico de 3 años que estaba avalado por una universidad extranjera, ¿verdad? Pero realmente no era una licenciatura ni nada, entonces yo sabía que para empezar convenciendo a mis viejos con eso iba a estar súper complicado, pero... No, ¿y qué tipo de material te pedían para empezar? Pues no mucho, realmente lo normal, o sea, no... Cuadernos y lápices. Sí, o sea, no me pidieron una cámara ni nada, o sea,
solo lo básico. De hecho, yo no tenía idea realmente de lo que iba a ir a aprender a ese lugar. O sea, iba bastante, o sea, así es. Como fan de cine nada más, ¿no? El cine guatemalteco es bien complejo. Viste que te dije que me confundía en el podcast, pero la cuestión es bien complejo y la verdad es que creo que hay una cuestión que no todo el mundo consume este tipo de cortometrajes o de largometrajes, sí, el contenido nacional por muchas situaciones, ¿verdad? Puedo decir, yo casi no miro películas en general. Dormido, en general. Es que ella siempre se duerme. O sea, en general. Trato, pero me cuesta. Pero en sí el cine nacional, para los que no hacemos cine, es como, tal vez, no encierra completamente lo que a nosotros nos gustaría. Y la cultura que tal vez tenemos más cerca es la mexicana. Ellos están más ricos en todo ese tipo de años. Sí, porque ellos vienen con las novelas y demás. Y esto creo que es un poquito de nos trae como que nos hace ser más, no sé, complejos hasta cierto punto, porque no sabemos hasta qué punto podemos ser buenos en esto. O sea, como no hay tanto, sí, y estamos tan limitados que no hay tanto de dónde ver, entonces es bien complicado. Los proyectos que hay, yo me recuerdo que vi una y le estaba comentando a Gustavo que hasta fui al cine a verla, y perdón por lo que voy a decir, pero es que es cierto y creo que es bueno hacerlo saber para que los que crean este tipo de contenido salgan de esa burbuja y que traten de meterse a un tipo de mercado que tal vez sea más para consumir como uno de espectador. Y en este caso yo, Hunting Party creo que se llama la película, sí, tenía muy buen nivel de producción de fotografía. Y pues dijimos, vamos a verla. Cuando fuimos al cine, la historia está... No, sí, la verdad es que sí daba pena la película, sí, el nivel de actores era muy bajo. Tal vez tenía muy buena producción audiovisual, y eso precisamente antes de que vinieras estábamos hablando con Gustavo. Sí, teníamos como la discusión como al final de cuentas, como realmente cualquier tipo de medio, ya sea, por ejemplo, enfocándonos ahorita en el cine, ¿qué es más importante? La historia que esté muy bien hecha, porque definitivamente, o que se vea bien. Y nosotros teníamos esa discusión porque hace el fin de semana yo estaba viendo esta película de La Llorona. Se ve muy bien, o sea, visualmente es impactante, y la calidad de cámara y todo que usan. Yo la estaba viendo con otras personas y me decían, aguantás que esa la hicieron en Guatemala, no parece hecha en Guatemala de lo bien que está. Y la historia está buena también. Pero, bueno, ¿tú qué consideras así, empezando? ¿Que se vea bien o la historia? ¿O tiene que ir de la mano? ¿Cómo es ese...? Bueno, personalmente, porque yo soy como una persona muy de guiones, es que la historia esté bien, para mí, ¿verdad? Pero sí considero que es algo que tiene que estar completamente balanceado, ¿verdad? Y eso es eso es lo que se busca, ¿no? Lo que pasa con el cine guatemalteco es que es muy joven. Sí. Entonces pasa que hay muy pocos directores y todos son casi que de la misma generación. Y entonces todavía no se ha logrado llegar a un punto en el que hay tantas propuestas diferentes que se puedan acoplar a distintos públicos, sino que quizás al rato se vuelve un poco repetitivo el cine local, o pasa que no nos podemos sentir identificados porque están hechos por gente de otra generación. Y es que ¿cuántos años? O sea, las primeras películas en Guatemala se empezaban a hacer en los 90s, la mayoría eran documentales, realmente es hasta los 2000 que se empieza a hacer cine. Así como historias que no sean... Entonces hace falta todavía un poco de tiempo más, que se siga formando más gente, que se siga, que también los creadores que ya hacen se vuelvan un poco más... ¿conocidos? No solo conocidos, sino que tengan más práctica, ¿verdad? Con más experiencia. Que tengan más experiencia, y así poco a poco se va a ir formando realmente una gama de creadores que sí puedan hacer contenido lo suficientemente distinto para que se pueda acoplar a diferente gente, ¿no? Porque seguramente Hunting Party ha de tener su público. Sí. Seguramente. Esperemos que sí. Pero
A lo que voy es eso, ¿no? Que hay muy pocos creadores todavía como para que yo les pueda asegurar que va a haber una verdadera diferencia entre película y película cuando vayan al cine a ver cine guatemalteco. Y quizás ese es el problema ahorita, ¿no? Que la gente va a ver 2 películas y se decepcionan porque ya no es lo que querían y ya no van al cine, ¿no? Entonces es poco a poco de ir presionando y haciendo más cosas, que hayan más creadores que hagan cosas diferentes, y así poco a poco se va a poder ir reivindicando el cine guatemalteco, porque es lo que le hace falta ahora. Y yo creo que sí viene mucha gente muy interesante, y ahí es donde viene la importancia de los cortometrajes, porque muchos de nosotros que estamos empezando ahorita solo podemos hacer cortometrajes por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, igual necesitamos trabajar, no podemos dedicar 6 meses a una película, ajá. Entonces se ven muchos cortometrajes de nuevos realizadores, de gente que no tiene más de 27, 28 años, que se nota que viene algo mucho más interesante, viene más variedad, vienen más géneros, ¿no? Entonces es nada más que se le dé un poco de tiempo al cine, porque cualquier otro país latinoamericano tiene 40, 50 años de cine, cuando nosotros apenas estamos llegando a 20, y realmente los primeros 10 no se hacía mucho, ¿no? Yo diría que llevamos 10 años reales de cine guatemalteco. Ya tomados en serio. Total, ajá, y no es nada, no es absolutamente nada en comparación a México, por ejemplo, que ustedes lo mencionaban hace un rato, que no han dejado de hacer cine desde los años, no sé, 40, 50, ajá. Entonces es nada más que la gente tenga un poco más de paciencia. Ya se van a ir formando audiencias poco a poco conforme se vaya creando más contenido, ¿no? Sí, pues en este caso también tiene que ver mucho el apoyo nacional. Creo que gubernamental debería haber un poquito más de apoyo para que la gente pueda crear este tipo de contenido y así nosotros mismos poderlo consumir como guatemaltecos. Y hay que hablar lo que los guatemaltecos hasta cierto punto tenemos un problema de ego, que si no soy yo el que lo hago, no lo consumo. También hay como algún tipo de envidia, o también está esta idea que tristemente a mí sí se me quedó mucho en la cabeza, que la gente le cuesta creer que algo hecho acá es bueno, está al nivel de otros países. Totalmente. Porque esa frasecita de ¿tú crees que eso fue hecho en Guatemala por la resolución y la actuación y todo? Y pues sí, o sea, incluso están hablando cachiquel o español, o sea, es muy, muy nacional, las banderas y todo, pero a la gente le cuesta creer eso. Y era lo que hablábamos, que también hay otras películas en Hollywood que obviamente ya se espera que la calidad visual cinematográfica se vea bien, pero la historia es total. Así, digamos, por ejemplo, la de La Mujer Maravilla 1984, que la vi y no me gustó, pero de verdad sí, a mí me encantan los superhéroes y esa sí te puedo decir, no, o sea, para nada. Que prefiero 1000 veces ver algo casi enriquecedor, que me deje como estas que hemos estado viendo, que se ha estado viendo los últimos años aquí en Guatemala. También otra cosa que tenemos que ver es la cuestión de los recursos visuales que se utilizan en la cinematografía guatemalteca. Creo que platicábamos con Gustavo de precisamente lo que te preguntamos nosotros, ¿qué pesa más, la historia o digamos la cuestión visual? Tú puedes tener una muy buena cámara, pero si no tenés buenos encuadres, o los recursos que usas, como ¿por qué lo voy a poner desde la cámara arriba o abajo y todo eso, verdad? Tenés que tener, creo, y tú me sabrás decir, sos pues experto en este tipo de tema, a mi criterio, si tenés muy buen nivel de encuadre, de iluminación y muy buena historia, aunque la calidad de imagen no sea buena, puedes generar un proyecto muy muy bueno. Pues no es necesario que tengas un super mega hiper equipo para que puedas realizar un material que se consuma realmente de valor. Tú me sabrías decir si... Claro. El cine es una cosa muy de lenguajes, ¿no? Entonces existe ya un lenguaje universal cinematográfico, ¿no? Que creo que es lo básico que todo cineasta debería saber. Y una vez sabiendo eso, realmente con cualquier cámara se puede hacer algo bien hecho. O sea, hay cine muy bueno hecho con celulares, hay cine muy bueno hecho con handycams. Entonces, yo creo que la cámara no es precisamente lo más importante, pero lo que realmente importa es manejar el lenguaje cinematográfico, ¿no?
Y también saber crear tus propios lenguajes, porque si lo único que tenés es una Handycam y querés hacer una película con tu Handycam, se puede hacer. Como estas de... Es que esas son mi... A mí me encantan ese tipo de películas de primera persona, tipo Claro. Actividad Paranormal o de... Y que sí es creíble, ajá, Rec, cabal, todas esas, como que sí es creíble, como que hay una persona que está dentro de la película grabando eso. Y son películas que están muy bien hechas, Ujú. y son películas muy baratas. Sí, pues. Entonces sí es posible, sí es posible. Y entonces, hablando de, digamos, si nos puedes hablar un poco de tu experiencia, como lo que mencionabas, que te había gustado los videos de BMX o videos musicales. ¿Y cuánto tiempo llevas en la industria, ya profesionalmente? Yo me gradué a finales del 2016, pero ese año ya había empezado a trabajar, entonces lo cuento a como ahí dentro. Como 5 años, sí. Y has logrado hacer de estos... O sea, yo sí más o menos conozco la respuesta, pero si nos puedes comentar cómo ha sido tu experiencia de videos musicales, por ejemplo, o qué otros proyectos, así como que nos ¿Y cómo le haces para conseguir trabajo? Ajá, también? también, ¿cómo le haces para conseguir clientes? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo es ese mundo? Sí, complicadísimo. O sea, de entrada es muy difícil por muchas razones. Pero creo que mi forma de empezar simplemente fue teniendo muchos amigos inquietos que también querían hacer cine, otros amigos que querían hacer música, y naturalmente fue como, bueno, sabemos estas cosas, ustedes saben estas cosas y necesitamos de alguna manera comunicarlo, y como que todo surgió muy espontáneo, muy natural, muy callejero, muy guerrillero, se dice, es como el término para hablar del cine callejero, ¿no? El cine sin dinero. Entonces, de esa forma, realmente simplemente por querer empezar a utilizar estas cosas que acabamos de aprender. Entonces, tengo muchos amigos músicos que tienen proyectos, y así como apoyándonos los unos a los otros, empezamos a hacer videos de música. Y luego esos videos de música me han ayudado muchísimo, porque un par se han esparcido por el internet, y de repente la gente me reconoce por un video que hicimos entre amigos, que lo que más hicimos fue gastar nuestro dinero realmente para poder hacerlo, pero nos ayudó un montón como a darnos a conocer. Y hasta la fecha me habla gente y me dice, hey, vimos el video de Vástagos Magna, que me lo mencionabas, y queremos hacer algo similar. Y es como, ok, bueno, yo sé dónde hacerlo, tengo como la experiencia, pero en el momento en que hicimos esos videos estábamos experimentando completamente, no teníamos idea. Era como prueba y error. Un poco de idea de qué estábamos haciendo, pero realmente sí, era prueba y error totalmente. Pero fue como esa urgencia de querer hacer algo la que nos sacó de ahí, porque realmente ahora ya estamos súper acostumbrados, somos profesionales y serios y demás, pero en ese entonces era pasarla bien realmente. Sí, es como divertirte con un proyecto, estar, no sé, molestando entre amigos, porque al final de cuentas, tanto el equipo, el crew de grabación como los músicos son todos amigos, entonces se iban a pasar bien, ¿verdad? No era tanto verlo más como trabajo, sino un proyecto que me puede conseguir trabajo. Sí, incluso en ese entonces no lo veíamos tanto así, como que yo no tenía idea que esos videos iban a ver tanto en internet, ¿verdad? O sea, pero lograron verse tanto, y creo que mutuamente nos ayudamos mucho con esas bandas que también en su momento nadie sabía quiénes eran, y entonces como que los videos los daban a conocer a ellos, nos daban a conocer a nosotros. Entonces solo funcionó, ¿verdad? En ese momento. Y eso fue lo que, o sea, me salieron muchos videoclips para bandas más grandes ya más adelante. No como director ni nada, sino que me llamaban para, por ejemplo, desde entonces me dedico mucho a hacer algo que se llama Scouting o Location Manager, que es simplemente estás encargado de todos los lugares en donde se va a filmar. Aquí se ve bien, aquí podría ver esto. Entonces, ese video de los Vástagos creo que salió a principios del 2017. Ese mismo, o sea, desde entonces me han llamado para hacer locaciones para videoclips de Tijuana Love, de Bohemia Suburbana, y anuncios también. Y siempre, porque les gustaron las locaciones del video, me llaman para buscar otras locaciones. ¿Conoces dónde? ¿Algún lugar parecido? Algo así. Y ya quedé así, o sea, ya hasta la fecha la gente me conoce
porque puedo hacer esto y entonces ahora soy un locacionista sin querer, ¿verdad? Totalmente. ¿Y qué te distingue? O sea, a ti para poder hacer esto, ¿qué crees tú que te da el plus a ti para buscar locaciones? Qué buena pregunta. No sé, creo que simplemente es lo que les decía antes, ¿no? Que antes creo que simplemente lo hacíamos por diversión, estábamos en la calle por diversión, la misma... Y siempre hemos tenido, digo hemos porque no soy solo yo también, ¿no? Es como que es el somos equipo. como todo un pequeño colectivo de la misma generación, pero como que coincidimos en un tipo de fascinación urbana quizás que nos ha llevado a conocer muy bien la ciudad, no solo la ciudad, también el exterior, y como que a tener un poco de intuición en cuanto a espacios y cosas así, ¿verdad? Creo que es eso, realmente, y que muchas de las personas que hacen estos videos para bandas un poco más conocidas y demás, son personas que ya se la pasan todo el día en su oficina, que ya tienen una familia y demás, y nos ven a nosotros como estos chavitos que están todo el tiempo en la calle, ¿no? Curioseando ahí. Ellos saben dónde la mejor escena para esto, en dónde lo podemos grabar y todo, porque como solo se la pasan en la calle, por ejemplo. Algo así. Eso es lo que piensan. Y fueron los videos que nosotros hicimos los que a ellos les hicieron darse cuenta que nosotros podíamos hacer esto. Entonces ya después de 5 años haciendo eso, ya para mí es un proceso súper formal, súper normal, ¿verdad? Buscar locaciones para... Supongo que para poder buscar locaciones, en tu caso tú tenés que tener muy buen ojo crítico para los encuadres. Porque puede que una locación no sea lo suficientemente bonita, pero si tú sabes tomar un buen encuadre, si la puedes cámara hacer va a algo estar muy acá, bueno, pues. Y visto desde arriba o desde abajo, contrapicado, no sé, y entonces es como, entonces ya se va a ver distinto. Sí, hay un montón de factores. Obviamente lo estético es lo principal, pero también está, ¿qué pasa si la locación perfecta está al lado de la Roosevelt, ¿no? Entonces no funciona muchos por sonido. muchos carros pasando. Ajá, o qué pasa si está en una zona roja, ¿no? Hay un montón de factores, o que no hay parqueo y tenemos un crew de 20 carros, o que el dueño no quiere, o tal vez sí quiere porque le vamos a pagar, pero es una persona súper difícil y sabemos que nos va a hacer muchos problemas. Entonces son un montón de cosas que uno aprende a negociar, ¿no? Y a veces hay cosas que uno piensa que van a ser muy difíciles de conseguir y resultan ser muy fácil, y otras cosas que se ven como, esa casa abandonada en la esquina, pero resulta ser más complicado. O sea, por ejemplo, el año pasado necesitaba el Semaco de la zona 4. No íbamos a filmar en el Semaco, pero íbamos a usar esa calle. Y necesitaba que de alguna manera Semaco me permitiera cerrar su entrada durante un fin de semana entero. Y yo no tenía idea de cómo iba a lograr eso. Conseguí un teléfono y la persona que me atendió no tenía ni idea quién era yo, no tenía nada del proyecto, y fue tan sencillo como le conté, aceptó y ya, súper fácil. Así, sí. Ok, sí, cerramos y ya. Y me ha pasado con otros callejones o, no sé, terrenos baldíos que no son de nadie, que es complicadísimo. Lo que pasa es que, bueno, ¿con quién hablas ahí tal vez eso? en este caso, analizando un poquito la situación, es que en Semaco a ellos les conviene aparecer en este tipo de Pero es que no iban lugares. a aparecer. Solo era la pero calle. la locación, Bueno, uno puede decir, por ahí no es donde está Semaco. O sea, inconscientemente te ayuda para mercadeo de tu propia empresa, Claro, ¿verdad? ser, Entonces, sí. son cositas que también vienen relacionadas en el mundo de nosotros, porque al final todo este mundo es como similar, pero no es lo mismo y cada uno tiene su propia área, ¿verdad? Entonces, en tu caso, pues ya platicamos de que para hacer largometraje, pues necesitas, pues, un presupuesto un poquito amplio. Y tiempo. Bueno, ¿cómo te ha ido con la cuestión de los anuncios? Es interesante porque como vengo también de un mundo muchísimo más informal, entrar a la publicidad fue chocante para mí porque no estaba acostumbrado. Porque igual la gente que hace los comerciales es la misma gente que hace cine, es la misma gente que hace cortos, pero ya existe como esta relación con el cliente que me imagino que ustedes saben que es súper delicada, súper complicada. Y también muchas veces hay una agencia de por medio. Atrás, La mayoría es así. La mayoría, y entonces ya viene como esto que es
hablar sobre tu trabajo con gente que no sabe nada de lo que estás haciendo, que tiene más poder que tú. Entonces, como que esa negociación siempre es bien complicada, que me imagino que les pasa a ustedes todos los días. Va a ser... ¿no? El típico cliente que ya se grabó el video y me dice, mira, esa señora se ve muy triste, no podemos hacer que se vea más alegre. Y yo, Los cambios. Sí, y ahí es más complicado porque es volver a tomar la escena sí, y que... no quieren volver a pagar el rodaje, ¿no? Entonces, es complicado por eso, ¿no? Porque la gente que está como con más poder dentro de la producción no sabe realmente nada sobre lo que nosotros estamos haciendo. Pero aparte de eso, yo lo considero muy similar así. O sea, sí, el detrás de... todo el proceso para mí es exactamente lo mismo. Tengo compañeros que no están de acuerdo con eso, que creen que piensan que es diferente, pero yo lo disfruto igual, realmente. Lo complicado es esa relación con el cliente. La verdad yo creo que es un poquito más complejo el mundo de los anuncios que el mundo de cine. Y no por el hecho de que ay, el cine es... No, sino que un anuncio tiene que dar un mensaje conciso en una cantidad de tiempo tan mínimo. Claro. Entonces tenés que capturar la atención de la forma adecuada. Y hay cada anuncio tan... No, creo que en la obra de por sí es otro mundo, el lenguaje, todo es completamente diferente, pero yo hablaba como más como del proceso, ¿no? El detrás de cámaras, yo lo disfruto igual. O sea, sí. Igual viendo como sos el de... Ajá, y como sos el de Scouter, por ejemplo, y que es de ver locaciones, al final de cuentas es prácticamente lo mismo, decís, ¿no? Sí, más o menos, ¿verdad? Siempre va a tener sus variaciones, pues. ¿Y para música? ¿Cómo así? Es lo mismo. Los videos de música. Ajá. Depende. O sea, están los videos de música que ya son un poco más de bandas mucho más grandes, ¿no? Donde también ya hay un montón de cosas de por medio. Que es como hacer un anuncio, ¿no? Y están los videos como ya mucho más pequeños que hacemos nosotros. Más under. Ajá, de bandas que están surgiendo, de proyectos que probablemente nadie ha escuchado todavía y que el video es precisamente para eso, ¿no? Para ver si los conocen. Si logran llegar a más audiencia y demás, que por lo regular es gente conocida, amigos, ¿no? Y entonces es otro proceso completamente distinto, ¿no? Es más un trabajo entre amigos, igual es como regresar al origen y eso, ¿no? Muchísimo más express, muchísimo más rápido, sin pedir tanto permiso, mucho más callejero. Es pasarla bien también, porque sabemos que tampoco vamos a ganar mucho dinero de estar haciendo videos de música. Es más visibilidad. Sí, totalmente. Y para ti ha de ser bien complejo no caer a lo cliché de Guatemala. Unas fotos del lago, antigua Guatemala, el volcán. Lo cliché en Guatemala es eso. ¿Y cómo puedes tú, o sea, en tu caso, el reto es no caer en lo cliché? Buscar a locaciones que sean guatemaltecas, que sepas tú que son de Guatemala, pero que al mismo tiempo no sea, te digo, el arco de Antigua de Guatemala, que todo el mundo lo utiliza para... Pones Guatemala en Google y te sale el arco. Y eso es lo que sí salen usando todos. Sí, pasa que a veces el cliente quiere eso, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando ya estás haciendo algo en donde ya sí puedo tener como más libertad creativa y demás, ahí sí ya toca. Hay 1000 lugares en Guatemala para hacer videos que nunca se han filmado. Realmente como que esos lugares que son como estampas, ¿no? Son el 3% del país realmente. Yo pienso que hay 1000 posibilidades realmente. O sea que prácticamente el que quiera hacer su video, llamen a Chiqui. A Diego, perdón. Sí. Es que yo así le digo de cariño desde ya me acostumbré del apodo cuando me lo dice Gustavo, pero llamen a Diego porque quiere decir que él conoce muchas locaciones, conoces un montón de lados de aquí en Guate. Sí, la verdad. No, y hablando precisamente de eso, de las locaciones, a mí, yo recuerdo, y eso es como una experiencia, yo estuve por el 2017, a finales, recuerdo yo que yo estuve trabajando con un productor musical. Y yo le hacía la imagen a él, como sus redes sociales y todo eso. Y un día yo llegué a su casa donde él tenía su estudio musical. Y estaban viendo un video musical, escuchando música y todo, ¿verdad? Entonces vi y fue como, wow, ¿qué estoy viendo, verdad? A mí me encanta el rap.
bueno, a mí me gustan todos los géneros musicales, pero a mí me encanta el rap. Y vi esos y lo vi. Wow, dije, o sea, ¿y eso? ¿Quiénes son o de dónde? Y los escuché cantar en español, ¿verdad? Rapidito piensa uno como España o algo así también, ¿va? No, son de Guatemala, me dijeron. ¿Y el video? También en Guatemala, entonces hay escenas de urbano de la zona 1 que van caminando o que están jugando béisbol y todo. O un arcade y se mira muy bien. Y entonces solo hice para abajo y decía créditos, director Diego Rosal Casal. Y yo, no puede ser, yo le tengo que escribir ahorita como, mano, vos hiciste el video. Ah, Simón, gracias, que no sé qué. Y a raíz o sea, yo ya sabía que estudiaba cine, pero nunca había visto tu trabajo, ¿verdad? Solo que nos veíamos casualmente por la universidad, a veces nos topábamos aunque no estudiábamos juntos. Pero hasta ahí pude ver tu trabajo. Y a raíz de eso también conocí ese grupo musical de Vástagos Magna. A mí me encanta. A raíz de ese video. Y entonces yo como, wow, o sea, está muy bien hecho. O sea, está increíble. Yo no conocía el nivel de trabajo de mi amigo, pues, ¿verdad? Y entonces siento que así como yo, ¿verdad? Varias otras personas van, hey, ¿quién hizo esto? Ah, o sea, la banda también está culito. ¿Quién lo grabó? Porque muchas veces también es de quién es el video. Y de artistas mucho más grandes, así internacionales, ya hasta parece dirigido por grande, ¿va? Sí, pues, y ese sería el tiro, ya eventualmente es como por Diego Rosal, ¿verdad? En este caso, creo que hay que destacar que en cuestiones de cinematografía o en cuestiones de producción audiovisual, se le da mucho crédito al director y el crew se queda completamente aislado al resultado del trabajo. Y en este caso, por ejemplo, tal vez tú no sos director, pero formas parte fundamental para que algo como estos funcione de la manera que funcione. Sí. Lo que pasa creo que es que hay una confusión como muy grande ahí con esto de los títulos y los créditos, ¿no? Porque si bien el cine siempre va a ser un esfuerzo colectivo, el director es al 100% la persona responsable de la autoría del proyecto, ¿no? Del todo lo creativo, aunque sean ideas del director de foto, aunque sean ideas del director de arte, el que va a decir sí o no es el director, ¿no? Entonces, él sí tiene como este título importante porque él es el autor de la obra, ¿verdad? Sí, la idea fue como de esa persona, por así decirlo, ¿no? No precisamente porque puede que haya otro guionista o puede pero que... él lo autorizó. Claro. Entonces, sí, o sea, no es que él sea el más importante, pero él es, por así decirlo, el artista. La persona responsable de que todo al final de cuentas funcione, por así decirlo. Exacto, pero todo el crew es igual de importante, ¿no? El productor es la persona que se asegura de que todo lo que el director necesita esté disponible. El director de arte ejecuta todo lo estético, o sea, todos son muy importantes. Pero este título que se le da al director es porque él es el autor, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, todos son igual de importantes. Se menciona siempre solo al director por eso, ¿verdad? Pero realmente yo no conozco a ningún director que sienta que él es el más importante en el crew. Sería imposible porque él no puede hacer nada sin los demás. Sí, y ahí es donde le empezás a poner atención a los créditos de toda la gente detrás. Por ejemplo, cuando un libro hay un montón de gente de por medio, ¿no? Pero solo ¿quién lo escribió? Ajá. Pero ¿quién lo imprimió? ¿Cuál es la casa editorial? ¿Quién es el agente del libro? Por hay ejemplo, editores, sí, exacto. Pero al final el director es el autor. Creo que en este caso, como nosotros, que tenemos un medio en donde pues podemos dar visibilidad al trabajo de cualquier tipo de persona que trabaje en lo que nosotros, o por lo menos similar a lo que nosotros trabajamos, es importante poder llamar a personas como tú, que son parte importante de este tipo de proyectos, darle visibilidad, porque así es como el gremio va subiendo también. Sí, total. Entonces, en tu caso, sí me gustaría saber cuáles son las mejores películas que catalogas para recomendarnos nacionales. Ajá. Sin algún orden específico, solo cuáles dirías. Va, gustos personales, ¿no? Sí, sí. Recientemente, de las últimas películas que han estado saliendo, creo que la que más me ha gustado es Nuestras Madres, de César Díaz, ¿no? Estuve en Cannes, me gustó muchísimo. Siento que Guatemala también tiene muy buenos documentales.
que no tienen la misma... o sea, no llegan a tanta gente, pero en Guatemala se hace muy buen documental. Recientemente salió uno que se llama La Asfixia, de una directora que se llama Ana Bustamante, muy bueno también. Así de toda la vida hay Marimbas del Infierno, es una de mis películas favoritas, por mucho. Si no estoy mal, está en Amazon Prime. No sé. Creo que sí. Yo no recuerdo dónde la vi, pero... Y si no está, es porque ya no está, pero sí estuvo. ¿Qué más? Hay un documental también que creo que está en YouTube, que se llama El pájaro sobreviviente, que es un documental sobre un artista que se llama Ramírez Amaya. Muy buen documental también. Bueno, de ahí se me vienen como muchos cortos, pero no sé si se pueden ver tan fácil. Así como, sí, no es tan fácil como acceder a ellos como una película que la puedes comprar o puedes ver en otros servicios de streaming cortos, es un poco más complicado. Sí. Lo que pasa es que es eso, primero que no hay plataformas solo para cortometrajes, ¿verdad? Y si las hay, no son muy conocidas y demás. Eso estaría buenísimo, la verdad. Vamos a hacer una plataforma de cortometrajes. Ahí está. Idea millonaria. Y también pasa mucho que para mover un cortometraje, para lograr que mucha gente lo vea, publicarlo en YouTube o publicarlo en Vimeo no es la mejor idea, porque lo más seguro es que lo vas a publicar, lo van a ver tus 500 amigos de Facebook y ahí va a morir, ¿no? Entonces uno intenta no tenerlo ahí público, sino que estar buscando, no sé, eventos culturales, proyecciones, en donde tal vez uno lo puede ir metiendo, festivales. Entonces uno no se va así como que ya hice mi corto, lo voy a subir a YouTube, porque los tienden a quedarse estancados. Ahí llegan a morir, digamos, hay cementerio de Pero cortos. ¿será que en este caso lo que hace falta es darle más seguimiento al proyecto? O sea, simplemente lo subís y pues dejas que ahí hay, a ver si... Porque puede pasar. O sea, porque a mi criterio YouTube es una gran plataforma que te da pero visibilidad. creo que sí, YouTube es una plataforma increíble, pero creo que tiene otro formato. Como que los cortos no logran tener esa... Como que no es a lo que la gente va a buscar a YouTube. Sí, pues van a buscar cosas como, no sé... El YouTube tiene su propio lenguaje, ¿no? Sí, es otra cosa. Es bueno, teorías ¿no? conspiratorias o cosas por el estilo. Creo que todos consumimos mucho YouTube, pero no estamos acostumbrados a ver un corto de 15 minutos. Y en todo caso, si son así, son los animados. Los que son animados, sí. Eso sí uno se pone a ver, pero como un corto, ya con cámara y todo, actores y todo, casi no los ven. Sí, y estoy generalizando, claro, yo sé que ustedes mirarían mi corto si yo lo publico en YouTube, espero. Claro. Pero me refiero Casi no sé. pero sí Sí. siento que es un poco anticlimático para uno como realizador solo subirlo Y ahí quedó. Lo que pasa es que, mira, digamos en el caso de, pongámoslo en la cuestión del podcast. El podcast es un formato que se consume por medio de audible, ¿no? O sea, es audio y pues se puede consumir en plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcast y todo este tipo de plataformas. Pero yo te puedo decir que donde más se consume para nosotros es YouTube y Facebook. Porque la gente nos quiere ver las caritas bonitas. Y eso que estamos aquí sentados, pues, o sea... Solo existiendo. Entonces, creo que también el medio digital ayuda. Lo único que tal vez nos cerramos un poquito al medio y no le damos el seguimiento que debería de tomarse, ¿verdad? Entonces las plataformas digitales en ese sentido nos aportan bastante. Considero yo, no sé, pero otra pregunta que me gustaría hacerte, ¿cuáles son los aspectos, si podemos enumerarlos, que tú tenés para decir que algo en cortometraje o en lo que sea es bueno? ¿Qué requisitos tiene que llenar? Qué complicada pregunta, pero personalmente una de las cosas que yo busco en las películas que veo es que se me transmita lo que los que hicieron esa película querían transmitir. O sea, aunque no me guste la película, si yo puedo entender que el director hizo lo que quería hacer y que le salió como él quería hacer, para mí tiene cierto valor, ¿verdad?
aunque yo haya odiado la película, puedo identificar, pero sí, o sea, a mí no me gustó, pero ellos hicieron exactamente lo que querían hacer. Y le salió, ¿verdad? O sea, exacto. Esa es una cosa, que creo que mucha gente se va de una vez por su gusto personal. Otra cosa, para mí es muy importante la historia, aunque no tenga historia la pieza, porque pasa muchas veces que las películas no tienen narrativas, pero si no es así, que tengan un concepto interesante o que se dé a entender lo que quieran decir. Muy importante. También está como esta onda ideológica que me pasa mucho, que para mí sí tiene que, o sea, obviamente cosas que pasan la línea del racismo, eso definitivamente, violencia de género, todo eso, para mí esto está completamente cancelado. O sea, si yo veo algo que no sé, pues, que toca esos temas y mal y como en burla o algo así, tal vez es como, exacto, porque lo hacen en broma o algo así. Exacto. Sí, porque se puede tocar para hacer un comentario social, por ejemplo, ¿verdad? O sea, claro, ¿no? Y si uno de tus personajes es racista, no quiere decir que tu película sea racista. Ajá. ¿Verdad? O sea, hay que saber hacerlo. Se nota cuando el director es racista. Algo así. Solo blancos de enfrente y los demás detrás. Y otra cosa es el lenguaje, lo que les decía, ¿no? Porque para nosotros que estamos tan metidos dentro del lenguaje cinematográfico, ver algo que lo rompe por completo, que lo está haciendo mal, sí es como, no puedo ver esto, ¿verdad? Me importa mucho el ritmo de las películas, que sí, que vaya fluyendo. Ajá, que tenga su propio ritmo, ¿no? Porque hay películas lentas, hay películas rápidas, claro. Hay películas musicales, pero nada más que tenga ritmo. No importa si es lento, que no haya ahí un conflicto de ritmos, que vaya muy rápido y de ahí se estanque y de ahí siga y... Total. Creo que en este caso de los ritmos, perdón que te interrumpa, tengo un pequeño conflicto y eso me pasa con muchas películas guatemaltecas. Empiezan muy lentos y de repente quieren resolver la película en los últimos 10 minutos. Ya. Y eso creo que es un pequeño problema, yo que no soy consumidora de este tipo de formato, pero si empezó súper lento la película y de repente a los 10 minutos quieren que como resolver toda la problemática, claro, es casi que imposible. Entonces, ¿cuál es el tiempo prudencial que debería tener una película? O por lo menos en tu criterio, por lo menos para poder resolver la situación que no se sienta así como que te lo dejan ir todo así, ¡prá! Es que es muy subjetivo, ¿no? O sea, realmente depende de cada creador, ¿verdad? Pero eso es a lo que iba con lo que les decía al principio, ¿no? Que cuando ya hayan suficientes directores, cuando haya un montón de gente haciendo películas, va a haber un director o 3 que van a hacer películas a un ritmo que sí sea el que te gusta, ¿no? Sí, van a haber películas largas. A mí me encanta el cine lento. Yo disfruto mucho los planos largos. Uh-huh. Me gusta lo contemplativo. Cuando el personaje a veces se queda como pensando y podés ver en su expresión que está pensando. Me gustan mucho las películas con poco diálogo, por ejemplo. Me gusta mucho el valor de la imagen sin necesitar de ponerle texto encima. Pero ese es mi gusto personal. No, claro. O sea, y por eso Guatemala está todavía formando directores, todavía no tiene, creo que no les podría ahorita contar más de 10 directores que estén haciendo películas creo que no lleva ni a los 10, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que pase un poco más de tiempo para que ya haya suficiente variedad como para que ya la gente pueda ir al cine a ver una película local que les guste, todos, ¿no? Sí, ese es el problema. Mira, y ¿cuánto tiempo o cuándo crees que va a empezar a migrar ya no solo cine, sino series de televisión? Pero ese es otro rollo, pues, definitivamente, pero, o sea, es el siguiente paso lógico, más asumo yo, ¿verdad? Totalmente. Creo que falta poco. He escuchado de proyectos. Casa Comal está intentando hacer uno por ahí, que ya sacó, creo que un piloto o algo, creo que está en YouTube. No me he enterado. Y no, sí, creo que es algo que
es lo que la gente consume ahorita por 1000, o sea, mucho más que el cine. Sí, si miras en Netflix hay un boom de series a comparación de películas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que si es caro hacer una película, mucho más caro hacer una serie. Sí, episódica, pues. Y como funciona la serie es que uno produce un piloto, ¿no? Y ahí a base de eso ya va consiguiendo a alguien que esté dispuesto a financiar, pero eso... En Guatemala no existen fondos de realización, no existen fondos gubernamentales y tampoco el empresario cree mucho en el cine, y si sí es bien complicado. Y no digamos ahorita con que hay una pandemia mundial y nadie tiene dinero. O no es como que puedas grabar en muchas locaciones tampoco. Pues. Eso también. Ahora los rodajes son mucho más caros porque tienes que conseguir pruebas de COVID, por ejemplo, para todo el crew. Yo estuve en 2 películas el año pasado y no puedo ni imaginar cuánto se gastaron en pruebas de COVID. O sea, mucha gente, pruebas cada 3 días. A la naranja. Sí. Entonces, definitivamente el presupuesto hace que las cosas sean más caras. Quiero ponerte en jaque con una pregunta, pero no sé. No, me gustaría saber algo porque pues yo tengo mi opinión sobre esta película. Pero yo creo que es una de las películas que mucha gente en Guatemala vio, y es puro mula. Uh-huh. Es creo que la que más se ha consumido a nivel nacional. Sí, más definitivamente. A mi criterio es una película que es tan vacía que no tiene nada, pero al final engancha. Uh-huh. Y el mensaje es bien X, pero engancha a mi criterio, porque al final es un chavo que no hace nada con su vida y al final le para saliendo todo como debería salir, ¿verdad? Se le pierde su sobrino y lo tiene que buscar puro mula. Y ¿qué opinas de esta película? ¿Y qué crees que debería de ser? O sea, porque tal vez para muchos esta es la película que como que tiene más peso a comparación a nivel nacional, a comparación de lo demás. O sea, ellos se tiraron por lenguaje guatemalteco común. Barrio, cabal. Pero la historia, a mi criterio, no fue la mejor. Okay. ¿Qué necesitaría para superarlo? Sí, o cómo replicarías un éxito así como para que la gente todo lo consuma y de verdad no lo ves. Okay, sí. Creo que hay que contextualizar un poco que Puro Mula salió en el 2011, o sea, hace 10 años. Imagínate, es una de las películas que todavía sigue siendo como más... Creo que sigue teniendo un récord de salas. Todavía, no sé si ahorita que La Llorona regresa a salas, La Llorona, a ver qué pasa, pero yo tenía la misma duda porque yo entré a estudiar en el 2014 cine y vi la película en el 2011 y realmente no la volví a ver hasta hace un par de años, tal vez por pura curiosidad. Dije, ya con mis conocimientos, ¿no? Porque cuando la vi por primera vez a mí me gustó. O sea, yo tenía, 16 años, me reí un montón. O sea, y ya, fue como una buena chingadera por un rato. Pero cuando ya la volví a ver, me di cuenta que la película no es mala. La película tiene un muy buen lenguaje, tiene un muy buen ritmo, está muy bien filmada. O sea, la fotografía de la película es muy buena. Yo no me esperaba eso, ¿no? La película está muy bien hecha. Y sí es cierto que a veces es muy exagerado el lenguaje que usan. Quizás las actuaciones definitivamente no son lo mejor de la película. El mejor es el niño. Que no habla. Hay que entender que el director de Puro Mula no es guatemalteco. ¿En serio? No Eso sabía. Puede que para mí influye muchísimo en cómo actúan las personas. Es nicaragüense. El guionista es costarricense. O sea, que es una película centroamericana. La verdad, a mí sí me entristece como persona guatemalteca saber que es un extranjero el que hizo la mejor película nacional. Sí. Aparte de La Llorona, comprendo ese punto mucho, pero sí tiene un core guatemalteco. O sea, sí hay muchas personas locales haciéndolo. Esa película la hizo un colectivo que se formó en la Escuela de Cine de Cuba, ¿verdad? Ahí se conocieron todos. ¿Guatemaltecos? De toda Latinoamérica. Hay venezolanos, hay nicaragüenses, hay costarricenses y guatemaltecos también. Creo que los guatemaltecos ahí eran Domingo Lemus y Daneri Gudiel, que son... Domingo es el protagonista, el Joel, y Daneri es el de la tienda, ¿no?
La Neri me dio clases a mí en Casa Comal y domingo ya somos bastante amigos porque él organiza un festival en Shela y yo he ido varias veces. En fin, por lo que ellos me han contado, es una película que a ellos se les ocurrió estando en Cuba, y como formaron este colectivo, decidieron que le iban a hacer entre ellos. Se la propusieron a sus... Ajá. Y de hecho, al principio ni siquiera tenían claro en qué país la iban a hacer, ¿verdad? Y escogieron Guatemala porque era uno de los países más económicos entre todas las opciones. Wow. Ajá, o sea, el guión de Puro Mula se escribe sin saber en dónde iba a ser, que iba a ser en Guatemala. Ajá. Entonces, realmente es una historia súper universal. Sí, eso está bien interesante. O sea, que podría haber funcionado esa historia en cualquier país y funcionaba cualquier país de igual. Latinoamérica. Ajá. Y ese es el valor que tiene también. Que creo que es una película que tiene mucha identidad latinoamericana. Que sí la puedes ver ya En otro lado solamente con no sé, lenguaje coloquial de otro país. Y creo que si creciste en una colonia así Sí, de barrio, te vas a identificar muchísimo con la película. Yo pienso que está muy bien hecha y que se merece el éxito que tiene. Sí. Súper. Entonces, para, digamos, replicar eso, quizás es buscar hacer historias universales, no tanto de nicho. ¿O qué? Creo que esa es comedia bien hecha, ¿no? Comedia bien hecha, y luego ellos mismos hacen ovnis en Zacapa, que me parece que es un muy buen ejemplo de comedia bien hecha. Sí, es que me dio risa porque con la otra compañera del podcast, Rosita, estábamos viendo que, no me acuerdo qué película salió de Hollywood, una, no sé, creo que la antigua, la Llorona gringa, y decía, la puntuación de la Llorona, esa gringa, la maldición de la Llorona, tenía como, no sé, 0. no sé cuánto en Rotten Tomatoes, y OVNIs en Zacapa tenía muchísimo más. Simón. Sí, pero siento que muchas veces las películas de comedia en Guatemala están hechas por gente que tal vez no sabe muy bien sobre comedia. No, quizás, no estoy diciendo que no sean graciosos, pero creo que les hace falta lenguaje, ¿no? Como que realmente no puedo pensar en otra película de comedia. Bueno, están estas de Chofo Espinosa, ¿no? Pero sí, esa es la parte. Pero no puedo pensar tanto en muchas películas de comedia en Guatemala que realmente estén bien hechas, ¿no? O sea, desde que salieron estas, no puedo pensar en otras que haya pegado, que haya... Ajá. Entonces... Sí, es que yo sí una vez vi una cosa que decía como que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Es un género complicadísimo. Sí, porque a veces se tiende exactamente a exageraciones, y cuando trates de caer en exageración, ahí ya pierde el chiste. En vez de caer en gracia, no genera eso. Sí, es complicado. Pues es que ese tema de Puro Mula es un tema interesante de estudio, ¿verdad? Sí, nosotros lo habíamos hablado como... Sí, igual, ¿verdad? Todos... Yo la vi, yo me reí en su momento, sí, hace también. 10 años. Pero después es como me puse a pensar, bueno, como la trama de la historia... Es como simple, pero funciona, pues. O sea, y es lo que... ¿Cómo es que lo lograron, verdad? Y ahorita ya nos estás explicando de la universalidad y todo, y es como... El detrás de... Digamos, en este caso, pues... Ya entrar un poquito más en materia de lo de La Llorona. Yo no la he visto todavía. Según las críticas, dicen que es muy buena. Sí. ¿Punto de vista? ¿Cuál es? Es una película muy bien hecha. Sí. Muy, muy bien hecha. Tiene un concepto muy poderoso. Creo que ese es el peso que la película tiene realmente. El trasfondo que se mezcla con nuestra historia nacional. Sí, creo que están contando una historia súper fuerte, que para Guatemala es súper delicada, y la cuentan de una manera que es accesible para cualquiera, que creo que ese es el valor de la película. Y sabes que, hablando ya de universalidad, La Llorona es una leyenda latinoamericana. Sí, completa. Aunque hay gente que diga que solo es en México, que no sé qué, pero toda Latinoamérica tiene su Llorona. Y el tema que hablan de la película es de guerrilla. Y ahora decime, en Latinoamérica, ¿qué país no sufrió de guerrilla? Pues, ¿verdad? Entonces, son dos temas que cualquiera, aunque digamos no sean de Guatemala, alguien del Salvador, Nicaragua, puede verla y es como decir, sí lo comprendo, sí logro identificarme, que al final de cuentas, siento yo que eso debería ser como un cine que atraiga a un público. Bueno, yo sí me identifico ahí, tal vez... Yo sí comprendo esa situación, ¿verdad? Sí. Que podría ser ese... Sí, yo conozco muchas personas que
o tienen como pensamientos políticos muy fuertes sobre el conflicto armado, y otras que no saben mucho, Solo que han visto La Llorona y les ha encantado la película. Entonces es como, ok, está usando una leyenda popular como medio para contar algo mucho más fuerte, que es súper necesario que sea hablado en Guatemala. Entonces me parece que la película tiene mucho valor por eso. véanla. Está en Movies, no sé cómo pronunciarlo, pero Movies. ajá, ahí está. Vamos a poner el link. Ajá, vamos a poner el link para que la vean. Y bueno, pucha, creo que hoy sí. Nos extendimos un poco en el tema del podcast, pero es que hay dos cosas aquí. El tema es muy bueno y yo tenía años de no ver a mi amigo, entonces Cabal, sí. entonces por eso es que tal vez nos extendimos un poco, pero es que también es un tema que tiene mucho por contar. ¿Cómo te sentiste en el podcast? Súper cómodo, la verdad. Sí. Qué bueno. Muchas gracias por invitarme. No, igual estás por sos venir. bienvenido para venir a una segunda parte para hablarnos más de algo del cine, ya cuando Y talleres, también queremos elaborar talleres, entonces tal vez en algún momento ahí te animás. Hagámoslo. Sí, no sé si tenés alguna red social o algo que querrás compartir, o dónde pueden ver tu trabajo para que la gente te busque. Ok, pues mi trabajo está en Vimeo, ¿no? Pueden buscarme por mi nombre, ¿no? Diego Rosal Casali, eso principalmente. Sí, que ese es el que era lo que decíamos, está accesible en todos lados, entonces. Sí, ahí está la mayoría, tampoco está todo, pero creo que ese es el lugar más completo. Y vayan a ver el video de Sin Colgar los Nikes de Basta. Sí, Sin Colgar las Nikes, ese está en YouTube. Sin Colgar los Nikes. Ahí vamos a poner el link. Ese no tengan pena. es el video donde yo de verdad conocí el trabajo de mi amigo. Sí, que fue el video el que les decía, el que sin esperarlo ni nada, nos llevó a un montón de lugares. Sí, pues igual ahí se los vamos a estar compartiendo para que ustedes lo puedan ver. A nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Monkey Dice o en Monkey Dice Studios o Monkey Podcast. Ahí estamos cada semana, cada viernes vamos a estar compartiendo un video, ya sea con algún invitado especial o solo nuestras caras de las que ustedes ya están acostumbrados. Exactamente. Y pues nada, entonces espero que les haya gustado. Sí, te agradecemos por haber venido, la verdad es que por tomarte el tiempo y por querer estar con nosotros. Sí, desde la antigua Guatemala para el mundo. Sí. Bueno. Pues nada, entonces hasta la semana que viene. ¡Adiós! Bye.